¿Por qué creen que ponen al dios sol o las figuras del sol y todas esas cosas? Todas esas son figuras de paganismo. Y ponen al Señor Jesús como el dios sol. Por eso es que también le llamaron, bueno, su nacimiento fue el 25 de diciembre, para que se acomodara al paganismo. Entonces, creen en Jesús, lo creen humanamente, pero también creen que tienen que cargar andas, creen que tienen que adorar a María, creen que tienen que pedirle a los santos, creen que tienen que pagar misas para poder ser salvos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o tomamos la verdad del Señor, dada por Dios, el testimonio que el Padre nos ha dado, y eso lo confirma en el capítulo 5 el apóstol Juan. Dice, el Padre ha dado testimonio sobre su Hijo, acerca de su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el testimonio tiene al Hijo y por lo tanto tiene la vida eterna. Pero dice, y aclara el apóstol Juan, aquel que no cree en el testimonio hace a Dios mentiroso. Hace a Dios mentiroso. ¿Será que se puede salvar esa persona? ¿Será que puede recibir la salvación una persona que hace a Dios mentirosa? Pues ese es el problema. Jesús vino a librarnos del pecado, sí, pero necesito pagar misa para poder librarme del purgatorio. Y necesito adorar a María y la intercesión de María porque el Señor Jesús está bravo y el Padre Celestial está bravos. Ven, ahorita con toda esta situación de esta guerra que está surgiendo, pidámosle a María que interceda, pidámosle a María que interceda. Y eso lo hacen. Porque para ellos ella sí tiene poder. Y ella es superior. Y ella es mayor. Mi gloria no la daré a nadie, dice Dios también en el Antiguo Testamento. Mi gloria no la daré a nadie. Así que cuando le damos la gloria a alguien a quien Dios no le ha dado su gloria, lo estamos insultando. Lo estamos insultando. Estamos insultando a Dios. Y cuando me refiero a alguien que Dios no le ha dado su gloria, me refiero al Hijo. El Señor Jesús nos dice que todo el juicio Dios lo entregó al Hijo para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquel que no cree en el Hijo, no cree en el Padre que le envió. La escritura y la verdad del Evangelio es bastante tajante. Entonces, lo que estamos aplicando a la ley de Moisés acá, que el apóstol lo está aplicando porque está atacando esa falsa doctrina, en realidad no sirve para todo lo que nosotros estamos viendo y todas estas religiones falsas que se han levantado. Tal vez son muy agradables, tal vez son personas muy buenas y tal vez son personas mucho mejores que la mayoría de cristianos que nosotros vemos. El problema es que están en una falsa doctrina. Y gran parte de esa bondad que ellos tienen, así como los católicos también tienen mucha bondad y tienen orfanatos y otro montón de cosas. Sí, lo que pasa es que lo hacen o para salvación o lo hacen por dinero. La verdad, veamos la verdad más profunda, esa es. Entonces, no es porque sirvan a Dios, no es porque conozcan a Dios, no es porque obedezcan a Dios. Ahora, con respecto a la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con esa persona? También se supone que tiene que tener el Espíritu Santo adentro. Un creyente, verdadero creyente que peca, y cuando me refiero a verdadero creyente, me refiero a que tenga el Espíritu Santo adentro, el Espíritu Santo tiene que tocar su corazón, su mente, tiene que importunarlo, lo que le llamamos el que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado. Eso significa que nos redarguya de pecado. Esto está mal, esto es incorrecto. Y entonces lo guía al arrepentimiento y por supuesto lo guía a la verdad del perdón de Dios cuando se arrepiente. Puede ser que haya cierto castigo o cierta retribución o más que nada consecuencias por su propia maldad, porque todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias, todo, sin importar qué sea. Entonces puede ser que haya cierta retribución o ciertas consecuencias por la maldad, pero ese es el proceso. No quiere decir que cayó de la gracia. Caer de la gracia, un verdadero creyente puede caer de la gracia. Entendemos que no, porque el Espíritu Santo no sale
el verdadero creyente, de la misma manera como un verdadero creyente no puede volverse apóstata, porque tiene el Espíritu Santo adentro que no le permite volverse apóstata. Puede tener inconsistencias, puede tener inseguridades, puede haber desconocimiento, más que nada por culpa de él, pero volverse apóstata no puede, a no ser que verdaderamente en esa persona no esté el Espíritu Santo adentro. Y eso es muy importante. Entiendan que no todos los que están en la iglesia tienen el Espíritu Santo adentro. Entiendan que no todos los que están en la iglesia van a ser salvos. De hecho, la iglesia, está bien, podemos decir ese principio de la salvación o tal vez las puertas del cielo o alguna cosa así, pero en realidad a mí me gusta pensar más en la iglesia, que la iglesia es el filtro. El filtro que puso el Señor para ver quién es verdadero y quién no. A quién sí le va a dar su Espíritu Santo, por ende la salvación, por ende la vida eterna, y a quién no se lo va a dar. De hecho, recuerden que el mismo apóstol Juan menciona que los anticristos vienen de la misma iglesia. Y cuando uno estudia, especialmente las sectas, cuando uno estudia, y no hace falta hacerlo a profundidad, se va a dar cuenta que muchas sectas vinieron de hecho de la misma iglesia cristiana. Como por ejemplo el Islam. Nacieron de personas que estaban en la iglesia cristiana. Y de ahí vino. Y ese es nada más un ejemplo, de ahí vinieron varios. Los testigos de Jehová también, los adventistas del séptimo día ya son una secta prácticamente. Ellos niegan la verdad de la vida eterna, ellos niegan la verdad del infierno, ellos niegan la veracidad, ¿no? De que aquel que no cree en Cristo Jesús se va a ir al infierno, ellos lo niegan completamente y tienen ciertas cosas extrañas. Entonces prácticamente ellos ya ahondaron en una secta y pues ya como denominación se están volviendo apóstatas, ¿verdad? Pero es precisamente por esto, por no estar firmes, tomar ciertas filosofías. Mantengamos nuestra doctrina sencilla, normal, elemental, pero fuerte. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Qué nos da la salvación? La promesa de Dios a su Hijo Jesucristo, que por medio de su sangre nosotros seríamos lavados completamente de nuestros pecados y por ende recibidos en gloria. Al creer en esto, entonces creemos también y entendemos que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Y si usted tiene el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz pecando. No lo va a dejar en paz pecando. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Bastante grave, bastante difícil, pero es decir, la presencia de Dios se va a hacer notar en su vida para guiarlo al arrepentimiento y por ende a la restauración, a la bendición de Dios. Ahí sí le podemos decir a la bendición de Dios. Pues alguien que ande en malos pasos, pues no creo que pueda ser bendecido por Dios. Así como no creo que el Señor reciba muy agradablemente su adoración, su exaltación, ¿no? Y su culto, ¿no? Espiritual a Dios. No creo que lo reciba con mucho agrado. Pero lo importante es que sea restaurado, que sea restaurada, ¿no? Eso es lo que importa. Pero no quiere decir cayó de la gracia. Cayó de la gracia es algo muy serio, es algo muy delicado y es literalmente rechazar la salvación que Cristo nos da. El apóstol es bastante grave. Vean versículo 4, de Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Aquel que pretende justificarse por medio de la ley de Moisés, entonces se desliga de Cristo Jesús. Podemos decir lo mismo con respecto a otras doctrinas, meter el paganismo, otras razones de salvación y ese tipo de cosas. Tenemos que obedecer al Papa para poder ser salvos. Tenemos que ser parte de la Iglesia Católica para poder ser salvos, así como lo dice la Iglesia Católica eso. Pues entonces ahí nos estamos desligando de Cristo Jesús. ¿Qué hace y qué pasa cuando una persona que dice creer en Cristo Jesús se aleja y empieza a tomar los dogmas de la Iglesia Católica? Se desliga de Cristo Jesús y por supuesto se va a condenación. Y si su familia hace lo mismo, su familia también será condenada. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vean qué palabras tan severas. De Cristo os desligasteis. Este desligasteis quiere decir se separaron, dejaron de ser hijos de Dios, dejaron de ser
nacidos de nuevo, por así decirlo, después necesitan otro nuevo nacimiento. Por eso se dan cuenta que son un poquito incongruentes los pensamientos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que Cristo Jesús hizo por mí, del yo recibir la verdad del Evangelio, que alguna vez lo recibí. Me estoy poniendo en el lugar en este momento de los Gálatas, que ellos una vez recibieron la palabra de Dios. Lo vimos antes, capítulo 4, más o menos desde el versículo 14 en adelante hasta el 20, vemos cómo el apóstol habla: yo estaba enfermo y ustedes me recibieron, y me recibieron como si yo fuera Cristo. Y ustedes, vi su amor, vi su entrega, vi cómo recibieron la palabra de Dios de tal manera que si hubieran podido me hubieran entregado hasta sus propios ojos. Entonces, ellos recibieron la palabra, pero no perseveraron en ella, de tal manera que el Espíritu Santo no llegó a muchos de ellos, o no estaba en ese momento, por así decirlo. El punto es que no sabemos exactamente en qué momento el Espíritu Santo entra en la vida de la persona. Solo sabemos que entregamos la palabra y sí tenemos que darle confianza, obviamente. Mientras una persona haga la profesión de fe, le podemos decir: si usted hace la profesión de fe, el Espíritu Santo entra en su vida, porque tenemos que darle esa confianza, sí. Pero nosotros no conocemos cómo está su corazón, nosotros no conocemos si creyó más o menos. Si creyó, pero quiere seguir haciendo lo malo, quiere seguir emborrachándose, quiere seguir haciendo tal o cual cosa. No sabemos si dice: yo creo, pero creo porque ahorita me siento triste, porque ahorita me siento mal, me siento deprimido. No sabemos esas cosas, o si hubo una verdadera iluminación del Señor Jesucristo. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo en Corintios, que Cristo Jesús ilumina en nuestros corazones. Y eso es obviamente lo que tenemos que procurar, obviamente, pero el problema es que nosotros no podemos hacerlo en las demás personas. Las demás personas, es decir, es un acto del Espíritu Santo, es lo que hace Dios en el corazón de cada persona. Y yo puedo tener una transformación muy grande, puedo tener una revelación bastante grande, pero yo no se la puedo meter en la cabeza a la gente ni en el corazón a la gente. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, no todos los que están en la iglesia son verdaderamente de Cristo, no todos los que están en la iglesia van a llegar al cielo, y de hecho la mayoría de sectas, la mayoría de falsas doctrinas, y que muchas veces estos empiezan por ciertos anticristos, salieron de la misma iglesia. El diablo puso falsos maestros, lo menciona Pablo en su mensaje de despedida en Mileto, menciona: cuando yo me vaya, el diablo va a meter falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Y tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Entonces, tengamos un pensamiento un poco sólido, un poco fuerte. No todos los que están en la iglesia verdaderamente son creyentes. Lastimosamente. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero no conocemos las intenciones de las personas. Estoy bastante seguro que todos hemos visto o conocemos a alguien que ha estado en una iglesia por alguna intención física, es decir, monetaria, para obtener un mejor trabajo, o incluso he conocido a algunos que porque van a buscar novia. Y para eso van a ciertas iglesias. No van a buscar a Dios, no van a conocer la verdad de Dios, no van a conocer la presencia de Dios. No quiere decir que veamos mal a la gente, simplemente que tengamos un pensamiento maduro. No todos los que están ahí van a estar en el cielo, porque el Señor trabaja con cada corazón. De eso sí estamos seguros. Y qué bueno es toda la gente que está en la iglesia, pero que reciban la palabra de Dios. Hay quienes oyen la palabra de Dios y la rechazan. Vean a los propios católicos. Los católicos son maestros en el latín, maestros en el griego, maestros en el hebreo, y no conocen la verdad del evangelio, no la reciben, no les importa. Y saben que muchas de sus cosas, de sus falsedades, son falsas doctrinas, vienen del paganismo, que fueron infiltradas en la iglesia, y así se queda. Así se queda. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Tienen el conocimiento, pero no tienen el Espíritu Santo. Conocen las particularidades, las características, todo lo de Cristo, sí, pero no han abierto su corazón al Espíritu Santo.
Hay alguna razón por la cual Dios no pone su espíritu en estas personas. Ahora, si un católico, y es ahí donde viene un poquito lo ilógico de algunas personas, hay algunos católicos que se van a salvar, dicen algunos. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Y es ahí donde yo me pongo a pensar, bueno, si el Espíritu Santo está ahí, en ese católico, en esa católica, el Espíritu Santo no le va a decir, hey, esto es paganismo, esto es incorrecto, esto no está en la escritura, esto no tiene nada que ver. Supongo yo que sí. O el Espíritu lo deja a su suerte. ¿No dice el Señor, no os dejaré solos? ¿Vendré otra vez a vosotros? ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Entonces, a mí me parece bastante ilógica la idea de que haya católicos que de verdad tengan el Espíritu Santo y sí se van a salvar. ¿En serio? Obviamente yo no sé caso por caso ni corazón por corazón, pero sí me pongo a juzgar y me pongo a pensar, pero si ese católico de verdad tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le dice nada. El Espíritu Santo no le habla para nada y lo mismo tenemos que pensar en cuanto a los creyentes. El Espíritu Santo no está ahí en esa persona y le dice esto no está bien, esto no es correcto. Pues ese es el problema con las falsas doctrinas. Y sobre todo ese problema con las falsas doctrinas porque pensamos que verdaderamente vienen de Dios. Lastimosamente muchos católicos, perdón, muchos católicos creen que al ir a la procesión, a sostener esa anda, en serio, están agradando a Dios, agradando al Señor. Y eso no tiene nada que ver con el Señor. No tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con la salvación, ni siquiera tiene que ver con los pecados. ¿En qué sentido alguien puede purgar pecados por estar cargando una gran cosa de madera? ¿En qué forma? Pero vemos su característica, veamos, ellos se caracterizan por tratar de encontrar su propia salvación, por eso andan haciendo sus andas, por eso andan en esas sus maratones, especialmente la Basílica de Guadalupe, se ve bastante que andan arrodillados recorriendo aquella gran plaza antes de la Basílica, andan arrodillados y mejor si me sale sangre de las rodillas. ¿Es eso lo que le agrada al Señor? ¿Es eso lo que el Señor busca de las personas? Por eso murió Cristo Jesús, para que la gente se arrodillara tratando de buscar su propia salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esas personas han negado la verdad de la salvación de Cristo Jesús y quieren ellos mismos buscar su propia salvación y su propia justicia. Por eso es que es tan importante este pasaje. Están obligados, aquellos que se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley, porque ellos estaban circuncidando no por mera situación de pueblo o por mera situación señal judía, sino que se estaban circuncidando porque ellos querían regresar a las raíces y unir las raíces de la ley, unirse al pueblo de Israel y unir la verdad del Evangelio. Y eso es falso. Por eso tenemos que tener cuidado ahora. Perdónenme, no sé qué es lo que piensa cada quien, pero tienen que tener cuidado con estos nuevos llamados mesiánicos, cristianos mesiánicos, que tienen que ver con judíos que tratan de hacer una mezcla. La verdad es que es una mezcla. Cuando uno mira sus mensajes y todo, se nota que es más una sinagoga y que es más algo judío, más judaizante que verdaderos creyentes. No hablan de la verdad del Evangelio, de hecho la niegan y niegan las lecciones del apóstol, niegan las lecciones del Señor Jesús y dicen ellos enseñaron la Torá y eso es mentira. Lo acabamos de ver, lo vimos ahora, nada más revisando. Esta primera carta de Gálatas es tan importante. El apóstol dice, lo que Dios me dio, lo que Dios me reveló, lo que Dios me enseñó, es eso lo que yo les estoy dando. No es la Torá, no es la Torá. La Torá es la ley de Moisés. Por cierto, les aclaro, ¿no? Para quienes no conozcan esa palabra, es la ley de Moisés, los 5 libros.
Y no estamos rechazando esos libros, no estamos negando la verdad de Dios de esos libros. Lo que pasa es que ahora nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio y obviamente el mensaje apostólico, hemos recibido la verdad perfecta de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la revelación de Dios a través de Cristo Jesús. Es ahí que lo hemos recibido y por lo tanto no necesitamos nada más. No necesitamos complementos, no necesitamos conocer el hebreo para poder ser salvos, para poder agradar a Dios. No necesitamos decirle al Señor su nombre en hebreo, que ni siquiera alguien lo sabe. No se sabe, no es cierto. No se sabe. De hecho, si ustedes encuentran algún judío que diga el hebreo que se habla hoy es el que siempre se ha hablado, no, porque hubo bastantes años que los judíos dejaron de hablar el hebreo. Solo algunos rabinos lo conocían. Fue más o menos en la década de los 60 del siglo pasado que empezaron a introducir el idioma hebreo ya en la población. Lo dejaron de hablar. En el Israel actual, obviamente, ¿no? Lo dejaron de hablar. Entonces, si alguien les dice, es que tienes que hablar y llamar al Señor Jesucristo por su verdadero nombre, nadie lo conoce. Y el Señor entiende perfectamente si usted le dice Jesús, no hay ningún problema. No necesita aprender otro nombre, ni aprender otra forma de poder, ni ninguna cosa. Lo que necesita es confiar y firmeza y seguridad en la doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted empieza a tocar otras doctrinas, otras formas, otros medios, muy probablemente se va a desviar. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, firmes, mantengámonos firmes. Ese principio, versículo 1, mantengámonos firmes en la libertad del Evangelio, porque todas estas falsedades han sido puestas por el diablo precisamente para desviarnos y separarnos de la verdad de Cristo, si eso es posible. Si eso es posible. ¿Y por qué digo si eso es posible? Porque quienes tenemos el Espíritu Santo, y si sabemos, y no solamente sabemos o creemos, sino tenemos evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros, por medio de los dones y por medio de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, pues tenemos absoluta seguridad que el Espíritu Santo nos va a guiar en todo momento. Eso no quiere decir que no vengan o que no creamos ciertas cosas, pero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, siempre nos va a mover y siempre nos va a llevar a la verdad bíblica hasta llevarnos a la misma presencia del Señor Jesús. Por eso es tan importante que crezcan, que crezcan. No es simplemente creo que el Espíritu Santo está en mí, lo cual es bueno y es importante y es el principio. Pero es importantísimo que tengan evidencia en sus vidas de que el Espíritu Santo está ahí. Porque le sirve para todo esto. Tiene que ver con todo esto. No es porque tengo poder. Mire, el Espíritu Santo le va a poner en el lugar y en la forma y en el modo que Él decida. Es a conveniencia de Él, conforme a la necesidad de la iglesia. Por eso es tan importante pertenecer a una iglesia. Y es donde, donde vienen ciertas cosas ilógicas en algunas personas. Si usted oye a alguna persona que dice, tal persona o yo tengo dones, ¿y a qué iglesia va? A ninguna. Más seguro es que le está diciendo mentiras. No es cierto que tenga dones. No es verdad. El Espíritu Santo da dones para servicio de la iglesia. Y por eso es tan importante que el creyente sea parte de la iglesia. Si no, no va a crecer. Es decir, lo que les hablaba sobre la bendición. ¿Para qué el Espíritu Santo me va a dar el don de milagros si no lo uso? O el don de sanidades si no lo uso. ¿Para qué el Espíritu Santo me va a dar sabiduría o conocimiento si yo no se lo enseño a nadie más? Si no sirvo como maestro, como maestra en mi iglesia. No hay razón. El Espíritu Santo nos bendice de acuerdo a la necesidad. Y el Espíritu Santo toca y da de sus dones de acuerdo a la necesidad. Esa es una verdad. Esa es una verdad absoluta. Una persona no puede tener dones del Espíritu Santo si no es parte de la iglesia. Es que eso es lo más elemental. Y por supuesto no es inmediato.
no es de un momento al otro, por lo general. Casi siempre lleva su proceso, siempre lleva un tiempo de crecimiento, tampoco son 20 años. Es conforme a la persona y conforme a su entrega, pero sí tiene que ser parte de la iglesia para poder usar ese don conforme a la necesidad que el Espíritu Santo vio que tenía la iglesia. Y por eso llama a las personas, a los mismos que están ahí. Entonces, es muy importante conocer esas actitudes y esas actividades del Espíritu Santo. Porque no le podemos llamar apóstata a cualquier persona. El apóstata es aquel que ha negado a Cristo completamente y se ha separado completamente de Cristo. Y es muy delicado, es una situación bastante delicada. Porque prácticamente, según lo que dice Hebreos, ya no puede regresar. ¿Cómo puede tener por inmunda la sangre del pacto? Y después, ahora sí quiero y amo la sangre del pacto. Si antes ya la tuvo por inmunda, eso es ilógico. Necesitaría otro Salvador, necesitaría otro Redentor, necesitaría otro Cristo Jesús que muriera por él, por quien sí pudiera creer. Por lo tanto, lo cual nunca va a pasar. Por lo tanto, dice el escritor, lo único que queda es una horrenda expectación de condenación, de fuego. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Vean que el Espíritu Santo, ¿en qué nos ayuda? A aguardar por la fe. El Espíritu Santo nos ayuda a nuestra fe, a mantener la esperanza, sabiendo que la total justificación se va a manifestar en Cristo Jesús en mí cuando venga el tiempo de la resurrección. Recordemos que en este momento el apóstol Pablo en Romanos dice: el pecado está en mis miembros y nuestros miembros no han sido transformados. La ley del pecado está en mis miembros, la cual me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. Y que no haga lo que sí quiero hacer, que es servir al Señor. Esa ley está en mis miembros. Por eso estamos en esta lucha y siempre vamos a tener esta lucha. ¿Podemos ir progresando? Sí. ¿Podemos ir mejorando? Sí. ¿Podemos dejar de hacer lo malo, por supuesto, por la influencia del Espíritu Santo? Sí. El apóstol nos habla bastante de eso en Romanos. Es muy importante, sí. Pero siempre vamos a tener esa lucha. Pero aquel que peca no quiere decir que ya cayó de la gracia. El que peca no quiere decir que ya cayó de la gracia. Y aquí mete la justicia precisamente porque solamente nosotros estamos aguardando la manifestación total de la justicia que hizo el Señor Jesús por nosotros y para nosotros. Pero tomen en cuenta que el Espíritu Santo no podría vivir en nosotros si nosotros no fuésemos justos. Entonces ya estamos viendo parte de la justicia. ¿Ya? No sé si entienden eso. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, sí ya nos justificó. Prueba de eso es que el Espíritu Santo está en nosotros, porque si no, seguiríamos siendo sucios, seguiríamos siendo malvados, así como es el mundo, y por eso el mundo mismo es indigno de Dios. Y nosotros éramos indignos de Dios, pero gracias a la justificación que nos da el Señor Jesús, es que recibimos el Espíritu Santo. Pero esa justificación todavía no se ha manifestado totalmente. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos ni siquiera entrar al cielo en este instante, en este momento, en esta vida. Porque esa justificación no se ha manifestado en nuestro cuerpo. Cuando esa justificación se manifieste, que es el tiempo de la resurrección, entonces vamos a poder estar en la presencia de Dios, vamos a verle con estos ojos, vamos a poder percibirle con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo. Por supuesto, nuestro cuerpo estará transformado de forma gloriosa, pero va a ser este mismo cuerpo. La justificación ya está hecha y estamos viendo efectos, no todos, pero estamos viendo ya efectos. Y por eso es tan importante que la presencia del Espíritu Santo viva en cada uno, o sea, que sea latente, que sea palpable para cada persona. Y por eso mismo es tan importante que nos alejemos aparte de las situaciones delicadas, de desviaciones y de estar oyendo a demonios. Es muy importante que nuestra comunión con Dios es a través del Espíritu Santo.
No necesitamos estar oyendo y por favor, no estemos esperando oír ángeles, escuchar ángeles, ver ángeles. Esas manifestaciones son buenas, son gloriosas, son agradables, pero dejémoslas en el lugar en donde están. Nosotros ya recibimos lo que es absolutamente perfecto. Somos templos de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y nuestra comunión con Dios es a través de su Espíritu. Por lo tanto, dejemos de pensar en que el Señor me dé sueños. No sé quién cree, no sé quién no cree, perdonen, pero no debemos buscar esas cosas como que fueran verdaderamente importantes porque no lo son. O quiero ver un ángel, que un ángel me hable, que un ángel me dé un mensaje, que un ángel me diga, ¿por qué necesita un ángel si tiene ya el Espíritu Santo adentro? Y puede tener comunión con el Espíritu Santo hoy, acá, y el Espíritu Santo mostrarle la comunión con el Padre Celestial y con el Hijo, que está delante de la presencia de Dios. Pero es bueno que quitemos nuestra mente de supersticiones y de cosas incorrectas. Yo necesito ver a un ángel. No necesita ver a un ángel. Ya tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dirige, y el Espíritu Santo le corrige, y el Espíritu Santo le enseña. Que usted no quiera tener comunión con el Espíritu Santo, es decir, no quiere esforzarse orando, no quiere esforzarse conociendo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios, no a través de otra cosa. El Espíritu Santo no viene que es un humo, que es un fuego, que es aquí, que es allá. Tomó formas físicas corporales, apariencias. Eso es lo que mencionan los evangelistas. Tomó formas para manifestar que él era y que ahí estaba. Pero eso no quiere decir que él ahí está todo el tiempo, siempre en forma física. Y si no está en forma física, entonces no es él. Entonces, no estemos esperando que, bueno, aquí está el Espíritu Santo. Sí, ¿por qué? Porque siento un aire. Siento un calor, siento un frío, algo pasó, se quebraron las ventanas de tanto aire o alguna cosa así. El Espíritu Santo está en todo momento y está listo y está dispuesto para tener una comunión y darnos esa comunión con Dios, con el Padre Celestial. Por eso es que nos dice el escritor de Hebreos, entrad confiadamente al trono de la gracia. Es que ¿cómo hacemos eso? Solamente por el Espíritu Santo. Es gracias a Él que tenemos comunión, es gracias a Él que nos lleva a los lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo. Gracias a Él. Ahí es donde también entra el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado no nos quita el Espíritu Santo. Si ya tenemos el Espíritu Santo, el pecado no nos quita el Espíritu Santo, pero sí lo apoca. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo. Lo apoca, lo hace pequeño. O sea, su luz ya no brilla en nosotros, pero ahí está. No dejamos de ser hijos de Dios, pero nosotros dejamos de tener la influencia de Dios. Por eso seguimos pecando y pecando y pecando, por eso seguimos haciendo lo malo y lo malo y lo malo y seguimos carnales. Cristianos, creyentes, hijos de Dios, carnales. Y hay consecuencias serias. El pecado da muchas consecuencias, entre ellas, imagínense la misma condenación eterna de ciertas personas. Porque puede ser que por mi mal testimonio condene a alguien. Puede ser, por supuesto que sí. ¿Para qué voy a ser cristiano? Para ser así. ¿Para qué voy a hacerme parte de ellos? Para ser así. Miren, no cambia. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que dar buen testimonio precisamente para evitar todas esas consecuencias y tenemos que mantener nuestro buen testimonio. Dejar de hacer lo malo, no porque el pecado nos condene, no porque el pecado nos quite la salvación, no porque el pecado nos quite el Espíritu Santo, sino tiene estas consecuencias que nos hacen cristianos carnales. Esa es la expresión que utiliza el apóstol Pablo. Y el cristiano carnal, pues quiere decir que es un cristiano que no ha crecido y no se ha entregado en las manos de Dios. ¿Verdad? Aún así, las consecuencias pueden ser muy serias. No de condenación para él, pero sí puede ser de condenación para otras personas. Entonces, por el Espíritu Santo, ¿qué vino en nosotros con respecto a esto? A mantenernos aguardando. Estamos aguardando, tenemos la esperanza, tenemos la confianza. Más adelante viene el tiempo de la resurrección, más adelante viene el tiempo de la transformación completa,
total, ¿no? Más adelante. Entonces, yo no estoy buscando la justificación, estamos viviendo la justificación que Cristo mismo nos dio. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas para que esa justificación, y no solamente la justificación, sino la santidad, la gracia, la dicha, el amor de Dios, viva en nosotros y se exprese a través de nosotros. Por eso es que necesitamos andar en el Espíritu. Es una expresión que se usa mucho en Romanos y sería bueno que la apuntaran desde ya. Andar en el Espíritu. Y cuando dice andar en el Espíritu es con E mayúscula. Andar en el Espíritu. Y bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar porque ya nos dio el tiempo. Podemos seguir más, pero ya no tenemos tanto tiempo. No sé si tienen preguntas.